Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador, Dios en Cristo revelando. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Hechos capítulo 4, versículos 13 al 20. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. El tema que vamos a estar considerando se titula Cosas que el mundo no puede negar. Cosas que el mundo no puede negar. La iglesia primitiva, mis estimados hermanos y amigos, está dejando su huella en Jerusalén. Las personas están siendo salvadas por miles y Jesucristo está siendo proclamado por todas partes. Justo antes de este pasaje del que hemos leído, Pedro y Juan habían sido usados por el Señor para sanar a un mendigo que estaba sentado en la puerta llamada La Hermosa en el templo judío. Los judíos que estaban en el templo cuando esto ocurrió quedaron sumamente asombrados, según lo narra Hechos capítulo 3, versículos 1 al 11. Pedro usó su asombro por el milagro como una oportunidad para predicar el evangelio del Señor Jesucristo, como lo muestran los versículos 12 al 26 de Hechos capítulo 3. Mientras predicaba, los líderes judíos se enteraron de lo que estaba sucediendo y se presentaron y arrestaron a Pedro y a Juan porque estaban predicando que Jesús había resucitado de entre los muertos. Esto lo dicen los versículos 1 al 4 de Hechos capítulo 4. Al día siguiente, los judíos convocaron un concilio para hablar sobre qué hacer con Pedro y con Juan, versículos 5 al 7. Pedro aprovechó una vez más esa oportunidad para predicar a los líderes judíos acerca del Señor Jesucristo, como se muestra en los versículos 8 al 12 de Hechos capítulo 4. Los judíos estaban molestos por lo que habían visto. Estaban molestos por lo que estaban oyendo. Estaban enojados porque todavía se predicaba acerca de Jesús, a pesar de que lo habían visto morir con sus propios ojos. Ellos pensaron, muerto Jesús, se acabó el asunto. Pero no fue así. La realidad fue totalmente diferente a lo que ellos esperaban. ¿Qué hicieron entonces? Arrestaron a Pedro y a Juan y los amenazaron para tratar de impedirles que prediquen acerca de Jesús resucitado. Si bien es posible que los judíos tuviesen odio por Pedro y por Juan y al mensaje que estos predicaban, había algunas cosas que ni siquiera ellos mismos podían negar. No podían negar algunas cosas. Mis estimados, hoy estaremos viendo esas cosas que ellos no pueden negar. De hecho, cuando pensamos incluso en nuestro tiempo, en nuestro contexto, podemos decir que estamos en circunstancias muy parecidas a las que se mencionan aquí en el texto que hemos leído. Estábamos viviendo en una hora
que es tan antagónica hacia el Evangelio como lo fue en los tiempos de los apóstoles. El mundo mira a la iglesia y hay mucho que ven que no entienden. Hay mucho que ven que no les gusta. Nada les gustaría más que poder silenciarnos a nosotros y a nuestro mensaje, que nos quedásemos calladitos. Quieren que seamos más como ellos, como el mundo. Quieren que pensemos más como ellos. Les gustaría que aflojáramos el paso y nos tranquilizáramos y los acompañáramos en su marcha hacia el infierno eterno. Si bien el mundo y las personas mundanas pueden odiarnos tanto como a lo que representamos, como al Evangelio, hay algunas cosas sobre nosotros y sobre nuestro mensaje que simplemente no pueden negar. Aunque nos odien, aunque no nos quieran, aunque no les agrade nuestra conducta, nuestra filosofía, nuestra ética, nuestro mensaje, aún así hay muchas cosas que no pueden negar y hoy quiero señalar algunas de ellas. Comenzamos ahí en el versículo 13 de Hechos capítulo 4. Dice el texto: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Qué nos dice este pasaje? El mundo no puede negar al maestro. El mundo no puede negar al maestro. Cuando los judíos interrogaron a Pedro y a Juan, se destacaron dos características de ellos. Estas características no podían ser negadas. En ellos había algo que no había en otras personas. Había algo distinto en ellos. ¿Y qué era lo que veían? Bueno, la presencia del Maestro era innegable. La influencia de Cristo en ellos era innegable. Cuando Pedro y Juan hablaron, ¿cómo lo hicieron? Dice el pasaje, entonces, viendo ¿qué cosa? El denuedo. Ellos hablaron con denuedo. ¿Qué significa esa palabra? Esa palabra significa un discurso sin reservas. Un discurso sin cuidado. Sin que suene políticamente correcto. La idea es que la persona que habla con denuedo dice lo que piensa sin tener en cuenta lo que los demás piensen de él. No le importan las reacciones negativas o las consecuencias de lo que está diciendo. No piensa en eso. Él simplemente dice lo que tiene que decir. Cuando ese tipo de discurso ocurre en el poder de la carne, se puede hacer mucho daño. Ciertamente hay muchos predicadores y muchos hermanos que ellos dicen tener denuedo, pero no tienen el conocimiento bíblico y entonces hacen mucho daño a las personas, destruyen vidas, dividen iglesias. Pero cuando ese tipo de discurso es pronunciado en el poder del Espíritu Santo, es decir, conforme al Evangelio, conforme a la verdad, entonces la obra de Dios está hecha. Considere por un momento quién es el que está hablando aquí. Bueno, sabemos que es Pedro. Dice, viendo el denuedo de Pedro. Esto es interesante. ¿Quién es Pedro? Bueno, Pedro, entre las cosas que sobresalen de él, es que él negó al Señor 3 veces. Era un hombre que había negado al Señor unos días antes. El que negó a Cristo, aquel que decía no conocerle, aquel que incluso había maldecido para que no lo relacionaran con Jesús, ahora se ha convertido en uno de los principales voceros de Jesucristo. Es un portavoz. Y entonces cuando yo veo esto, que por un lado acá Pedro negó a Cristo y hasta maldijo, y ahora lo veo aquí en el libro de los Hechos siendo un portavoz, me pregunto cómo es eso posible. Bueno, es por la presencia del Señor. Y eso no se puede negar. Es por Cristo. ¿Por qué? Porque el poder de Cristo es innegable.
El poder de Cristo es innegable. Cuando los líderes religiosos de Israel escucharon hablar a Pedro y a Juan, ¿de qué se asombraron? Se asombraron de que estaban hablando con denuedo, pero dice el texto, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, unos completos ignorantes para la inteligencia de los líderes religiosos, de los líderes judíos. Para ellos estos hombres eran un par de analfabetos, eran hombres ignorantes e inexpertos en el uso y en el conocimiento de las Escrituras. Pero ahora están manejando las Escrituras, están manejando el conocimiento de las Escrituras de una manera precisa y poderosa. ¿Cómo es eso posible? ¿Dónde aprendieron estos hombres las verdades que están compartiendo? ¿De dónde obtuvieron la audacia con la que están predicando? ¿Qué los convirtió en lo que ahora son? Bueno, muy sencillo, ahí lo dice el texto. Ahí está el secreto de esto. Dice el texto, entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban, ¿y qué cosa? Y les reconocían que habían estado con Jesús. Ahí está la clave. ¿Dónde aprendieron todo eso? ¿Dónde obtuvieron esa audacia? Bueno, porque ellos habían estado con Jesús. El Sanedrín recordó haber visto a Pedro y a Juan con Jesús en el templo y durante el juicio. Pero también conocieron a Cristo y ahora veían mucho de Cristo en ellos. Veían su poder, veían su conocimiento, veían al Señor trabajando en sus vidas. Estos hombres estaban haciendo exactamente lo que Jesús había estado haciendo por 3 años. Él había confrontado al poder religioso con la verdad del cielo. Y estos hombres, estos apóstoles, estaban haciendo exactamente la misma cosa que Jesucristo. Bueno, cuando Jesús entra en contacto con nuestras vidas, trae consigo su asombroso poder. Jesús tiene el poder de tomar a los más débiles entre nosotros y usarlos de maneras asombrosas para su honra y su gloria. No importa cuán ignorantes hayan sido, no importa cuántos tropiezos hayan tenido, no importa que hayan salido del mismo fango del mundo, no importa, cuando alguien tiene contacto con Jesús y cuando alguien permite que Jesús lo guíe y toque su corazón, entonces va a hacer cosas asombrosas. Jesús tiene el poder de tomar a los más débiles y entonces hacerlos fuertes. Hay personas que no tenemos los grandes títulos que otros tienen. No tenemos ni siquiera un contexto educativo grande como otros tienen. Pero sabemos y entendemos más sobre las cosas de Dios que aquellos que tienen esos grandes títulos. De hecho, yo me atrevería a decir que los que tienen grandes títulos andan más extraviados que nada. Andan perdidos precisamente porque toda esa ciencia los ha llevado lejos de la palabra de Dios. Pero aquellos que están con Jesús, aquellos que comulgan con Él, con su palabra, entienden más las cosas que aquellos grandes hombres. El Espíritu de Dios, a través de las Escrituras, puede enseñarnos las cosas más profundas de Dios y producir la vida de Jesús en nuestras propias vidas. Su poder en una vida redimida es innegable, hermanos. Cuando una vida es transformada precisamente por el poder de Dios. Su poder es innegable. Su influencia nos va a ayudar para hacer las cosas que Él hizo, para estar ocupados en servir como Él sirvió, para hablar lo que Él habló, para decir lo que Él decía. Tal vez eso sea increíble, pero eso no se puede negar. El mundo no puede negar al maestro, no puede negar su influencia, ni puede negar su poder transformador. En segundo lugar, en los versículos 14 al 16 dice: y viendo al hombre que había sido sanado y que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres?
porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. La segunda cosa que el mundo no puede negar es el poder del Señor, sus milagros. Los judíos están en un dilema ahora. Por un lado tienen a los discípulos, pero estos hombres son asombrosos. Están llenos de poder y eso no se puede negar. Por otro lado tienen al hombre que ha sido sanado. Él está parado ahí y lo peor de todo es que todo el mundo lo conoce. Todo el mundo sabe quién es el cojo de la hermosa. Ese hombre tiene ya más de 40 años ahí. Así que toda Jerusalén sabe quién es. Toda Jerusalén sabe dónde vive. Toda Jerusalén conoce sus rasgos. No hay manera de decir que no es el cojo. Todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo conoce. Lo habían visto muchas veces mientras se dirigía al templo. Probablemente lo habían ignorado para no darle una limosna o cualquier ayuda. Pero de que lo han visto, lo han visto. De que lo conocen, lo conocen. Y ahora ese hombre enfermo, ese hombre que pedía limosna ahí en el templo, ahora está de pie aquí en presencia de ellos. No está lisiado, no está manco. Ha ocurrido un milagro que no se puede negar porque el hombre está total y plenamente sano. Ellos no pueden negar el andar de esta persona, ¿verdad? El caminar ha cambiado. Este hombre no caminaba, no se podía parar. Sus piernas estaban como hilos. Pero ahora lo vieron saltar y brincar en el templo y andar ahí corriendo y alabando a Dios. El andar del cojo era innegable. En el capítulo 3, en el versículo 2, se nos dice, fíjese, dice ahí que este hombre había nacido así. Dice ahí el texto, en Hechos 3, en el versículo 2, y era traído un hombre, ¿qué cosa? Cojo de nacimiento, fíjese nada más. De nacimiento. Este hombre jamás había caminado. Nunca. De niño no caminó, de joven no caminó y de adulto no caminó. Nunca en su vida. En el versículo 22 del capítulo 4, verso 22, dice otra cosa de este cojo. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía, ¿qué cosa? Más de 40 años. Imagínense, nació cojo, no podía caminar y ahora tiene más de 40 años. Es decir, que durante toda su vida, todo mundo sabía quién era. ¿No? Toda la gente sabía quién era ese bebé o ese niño que no podía caminar, que estaba cojo. Después hizo un adolescente y todo el mundo sabía que ese adolescente no podía caminar. Después hizo un joven, todo el mundo sabía que ese joven había nacido cojo y no podía caminar. Después hizo adulto, llegó a sus 30 años, llegó a sus 40 y todo el mundo sabía que ese era el cojo que se ponía ahí a pedir limosna y que así había nacido. Era digno y objeto de lástima por toda la gente. Pero ahora está aquí parado. Ahora está caminando. Y eso es algo tremendo. Y es lo que dice el capítulo 3 de Hechos. Dice el versículo 8, y saltando. Mire, ahora usted lo ve saltando. Ahora anda saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Cosa increíble. Ese era un cambio que nadie podía negar. ¿Quién podía negar ese cambio? Eso mismo ocurre hoy. Hoy en día. Quizás haya personas aquí entre nosotros que han sido cambiadas por el poder de Dios,
que su andar en la vida, su caminar en la vida es distinto ahora. Son diferentes. Son nuevas criaturas. Como cuando Pablo dijo a los corintios, hablando acerca de borrachos, adúlteros, fornicarios, avaros, maldicientes, perversos, y les dice, mas esto erais algunos. Así eran ustedes, dice Pablo. Ahora son nuevas criaturas. Han sido cambiados y ese es un milagro que no se puede negar. ¿Quién puede negar eso? ¿Quién puede negar cuando el mentiroso, el fornicario, el adúltero, el blasfemo, el perverso ahora vive de manera distinta? ¿Quién puede negar eso? Nadie lo puede negar, y más si lo conocían. Más si la gente sabía que usted era la señora chismosa, la señora peleonera, la señora grosera de la colonia. Todo el mundo sabía, ahí está la señora esa peleonera, ni le hables ni te metas con ella porque, cuidado. Y ahora esa misma mujer que antes se la pasaba oyendo cumbias ahí, canciones llenas de adulterio y de carnalidad, ahora está cantando alabanzas, ahora sale los domingos con una Biblia cambiada en su forma de vestir, porque antes se vestía de manera inmoral y corrupta y ahora viste de otra manera, habla de otra manera, piensa de otra manera. ¿Quién puede negar ese cambio? Nadie puede negar ese cambio. Algo interesante en el Antiguo Testamento es que cuando las serpientes mordieron al pueblo allá en el antiguo Israel, los que miraron, los que vieron a la serpiente de bronce que hizo Moisés, fueron librados de la muerte de esas serpientes, del veneno mortal de las serpientes, como dice Números en el capítulo 21. Llegaron a tener algo que los demás no tenían. Mientras que otros de otras regiones morían por la mordedura de las serpientes, los judíos tenían algo que los otros no tenían. Tenían vida. Y fue un milagro que no podía ser negado. Cuando Jesús salva un alma, saca al converso de la muerte, de la oscuridad, de las tinieblas, de la depravación y la maldad, eso es algo que no se puede negar. No se puede negar. Así como es evidente la maldad, así como es evidente la oscuridad de esa persona, así como es evidente su duro corazón, su perversidad, su depravación, cuando cambia, el poder de Dios no puede ser negado. Hay un cambio drástico. Entonces el andar no puede ser negado. Pero además, aquí ocurre no solamente un cambio en el andar, sino también hay una adoración que no puede ser negada. Hay una adoración que no puede ser negada. El hombre cojo es ahora un hombre que se levantó esa mañana, fue llevado a la puerta llamada La Hermosa y se sentó a pedir limosna como lo había hecho durante muchos años. Siempre lo mismo. ¿Qué hacía el hombre cojo ahí? ¿Usted lo veía alabando a Dios? No. ¿Usted le veía cantando alabanzas? No. ¿Usted lo veía muy atento a las escrituras? No. ¿Cuál era su interés? El interés del cojo era estar en el mejor lugar de la puerta y recibir limosna. Ese era todo su interés, porque necesitaba comer. Ya tenía más de 40 años. Ya sus padres no lo iban a estar manteniendo. Quizás sus padres ya no vivían. Quizás no lo querían más. No lo sé, pero lo que sí es cierto es que ese hombre se sentaba ahí a pedir limosna. Eso era su oficio. Eso era todo lo que se dedicaba. Su vida se trataba de lo que podía obtener de los demás. De eso se trataba su vida. Vivía para sí mismo y para lo que podía conseguir. Pero ahora vean el cambio. Tan pronto como es sanado, como hemos leído, comenzó a ¿qué cosa? Dejó de pedir limosna. Ya dejó de estar con la mano así, mire. Dejó de estar así.
Y lo que hizo fue brincar. Lo que hizo fue saltar. Lo que hizo fue alabar a Dios. Entró al templo a donde nunca había entrado y comenzó a saltar y alabar a Dios ahí adentro. Empezó a cantar alabanzas. Empezó a ensalzar los buenos atributos de Dios. Cosa que nunca había hecho. La gente que estaba ahí decían, yo nunca había visto a este hombre alabar a Dios. Nunca lo había visto hacer esto que está haciendo ahora. Este hombre no había venido al templo a adorar, porque él no vino a eso. Él no vino a estar ahí alabando a Dios. Él no vino a eso. Él había venido a mendigar. A eso vino esa mañana. Ahí en Hechos 3. A eso vino. Ahí lo dice la Biblia. Era traído un hombre, dice el versículo 2, cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa. ¿Para qué? Para que pidiese limosna. A eso venía. Su intención no era alabar a Dios, no era glorificar a Dios. Mientras estuvo ahí, obtuvo más de lo que esperaba, porque nunca se iba a imaginar lo que ese día iba a recibir. Nunca pensó que ese día iba a recibir lo más valioso para él. Y entonces fue sanado. No sabe mucho acerca de Dios, sin duda es muy ignorante de las cosas de Dios. No conoce muchas de las reglas del templo tampoco, porque usted no veía a la gente saltando ahí, eso no era común. Él no sabía eso, él no conocía ni las reglas, ni mucho de Dios, ni mucho de las Escrituras. Pero, ¿cómo no alabar? ¿Cómo no brincar? ¿Cómo no salir corriendo ahí detrás de los apóstoles, brincando, saltando y alabando? ¿Cómo no hacerlo? Después de estar por más de 40 años postrado ahí, pidiendo limosna. Él adoró y fue una adoración sincera, de corazón, hermano, espontánea. Fue espontánea. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando un pecador es sacado de las tinieblas, cuando se encuentran con Jesús. El cambio es dramático. El cambio es instantáneo, es permanente. Esa persona de repente tiene el deseo de adorarlo. Cuando uno es perdonado por Dios, la reacción natural es alabarlo, servirlo, glorificarlo. Esa persona de repente siente cosas en su corazón que son muy difíciles de mantenerlas ahí. Hay que sacarlas, porque el corazón se hincha de alabanza. Hay que sacar la alabanza, hay que sacar el agradecimiento, hay que servir a Dios, hay que cantar a Dios, hay que entregarle la vida a Dios, porque nos ha sacado de las tinieblas, del infierno, de la condenación, a una nueva vida. Nos ha dado dignidad. Nos ha limpiado, nos ha hecho nuevas criaturas, ha cambiado nuestro destino, ha cambiado nuestro futuro. Hemos sido bendecidos más allá de las palabras y por eso aquí tenemos una adoración que no puede ser negada. Y eso es lo que hace falta que la gente vea, nuestra adoración por Dios, por la misericordia de Dios, por el perdón de Dios. Estemos donde estemos, nos mire quien nos mire. ¿Eso qué importa? El cojo no se puso ahí a decir, ay, es que me van a ver que ando saltando y brincando. Pero qué desfiguros ando haciendo. No, eso no importó. Lo que importaba era alabar a Dios con el corazón. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. ¿Cómo sentir ese anhelo de alabar a Dios? Pues nada más haga memoria de lo que ha recibido. Haga memoria de dónde estaba y a dónde va ahora. Haga memoria del gran sacrificio que tuvo que hacer Dios para que yo recibiera el perdón de mis pecados. Haga memoria de eso. Donde quiera que se encuentre y alabe a Dios. Dígale a la gente, gloria al Señor. Dígale a la gente, Él es bueno, Él es misericordioso, Él es grande, Él es benigno. Él quiere salvarte, Él quiere sanarte, Él quiere rescatarte. Dígale a la gente eso, que la gente vea su adoración. Predique con su adoración. Bueno, dicen los versículos 17 al 20 de Hechos capítulo 4. Sin embargo,
Para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos. El mundo, mis estimados, no puede negar el mensaje. El mensaje no puede ser negado. Todo lo que sucedió ese día, sucedió debido a ¿qué? Al mensaje. Sucedió a causa del mensaje. Todas estas cosas fueron para la gloria de Dios, pero él recibió la mayor gloria de la predicación del evangelio ese día, porque ese era el fin. El fin detrás de todo es la predicación. Todo ocurrió a causa de eso. Pedro hace saber a los judíos que ese es un mensaje que él debe predicar, dice el versículo 20. No podemos dejar esto, no podemos dejar de decir, no podemos hacer eso. Dios nos libre de hacer eso. El milagro es precioso. Lo que ha ocurrido aquí es algo precioso, maravilloso. Pero todo depende del mensaje, hermanos. Todo depende de eso. Sí, el milagro es hermoso, precioso, maravilloso, asombroso, pero todo depende del mensaje. Pedro quiere que estos hombres sepan que su mensaje es un mensaje verdadero y que es un mensaje que no puede evitar predicar. Tiene que predicarlo. Pablo dijo algo muy parecido en 1 Corintios capítulo 9 en el versículo 16. Dice ahí la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 9 en el versículo 16. Dice ahí la escritura: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Me es impuesta necesidad. Y es lo mismo que está diciendo Pedro acá. No puedo dejar de decir lo que he visto y oído. No puedo. El mensaje que predicaron ese día es el mismo mensaje que nosotros debemos predicar hoy. Es un mensaje que cambia la vida acerca de un Dios salvador de almas. ¿De qué trata ese mensaje? Bueno, en primer lugar es un mensaje de amor. El mensaje que predicamos, siendo el que cambió nuestras vidas, es un mensaje de muerte. Es un mensaje que habla de una crucifixión, hermanos. ¿Verdad? Una crucifixión. Dice Hechos capítulo 4, versículo 10. Hechos 4:10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por este hombre está en vuestra presencia sano. Por él, por Cristo. Entonces, un mensaje de vida es un mensaje de muerte, es un mensaje acerca del Salvador, es un mensaje de la cruz. Él murió por nosotros pagando el costo necesario para hacer posible el perdón de nuestros pecados. Y de esa manera ser rescatados del infierno. Alabo a Dios porque me ama como lo hace. ¿Quién más me podría haber amado así? ¿Quién más se atrevería a dar la vida por un miserable, corrupto y vil pecador que va al infierno? ¿Quién se atrevería a hacerlo? Nadie. Sin embargo, Él lo hizo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es glorioso el amor de Dios. Su amor es eterno, es paciente. Y por eso es que yo le alabo y le sirvo. Por eso le alabo y le sirvo, por el amor que hay en su mensaje. Pero también es un mensaje de vida. El mensaje que predicamos es un mensaje de amor, pero también es un mensaje de vida. Habla sobre un pastor que murió por sus ovejas. Murió para nosotros tener vida. Pero es uno que murió y resucitó de entre los muertos. Es un mensaje sobre un sacrificio
pero también es un mensaje de éxito, de victoria. Sí hay una muerte, claro que sí. Y muchos podrían pensar que la muerte es sinónimo de derrota, pero no es así. La muerte es una victoria y la resurrección es una confirmación de esa victoria. Alabo a Dios por eso, porque murió por mí, pero también porque resucitó entre los muertos y me ha dado garantías de todo lo que Él hizo y dijo es verdad. Su resurrección es la garantía de eso. Es un mensaje de libertad. Es un mensaje de amor, pero también es un mensaje de libertad. Pedro y Juan les dijeron a los judíos que ese mensaje y el Salvador detrás del mensaje son responsables del cambio que ha sufrido el cojo. Y es lo que dice el versículo 10. Ahí está otra vez. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. El mensaje del Evangelio trajo ayuda y esperanza a una vida arruinada por causa de la corrupción de nuestro cuerpo. Ese hombre nació cojo. No nació cojo por haber sido un pecador o porque sus padres eran pecadores. Nació cojo por la corrupción de la creación misma. Toda la tierra está corrupta y nuestros cuerpos también, corruptos e infectados. Pero el mensaje del Evangelio trajo salvación y esperanza a esta vida arruinada. El mensaje del Evangelio trajo las riquezas de Cristo, un hombre condenado a una vida de dolor, de desprecio y de pobreza, de miseria. Esa era la condición del cojo mientras estaba ahí. 40 años viviendo en la desgracia, en la miseria. 40 años viviendo sin esperanza y postrado. Pero ahora el Evangelio le trajo un cambio de vida, un cambio de futuro, esperanza, gloria, honra. Es un mensaje que lo libertó de las cadenas de la desgracia. Y ese es el mensaje que predicamos o que debemos predicar hoy. El Evangelio todavía tiene poder, hermanos, para salvar a los viejos pecadores. Todavía tiene ese poder. Puede abrir los ojos cegados por el pecado. Puede enderezar los miembros marchitos por la iniquidad. Puede limpiar la lepra del alma. Puede liberar a los que están cautivos por el poder esclavizador de la maldad. Puede traer vida a un alma muerta. Jesús tiene el poder para liberar a los hombres. Él dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese mensaje es el que predicamos. No me avergüenzo de ese mensaje, ni usted tampoco. No se avergüence de nuestro mensaje. No sienta pena por nuestro mensaje. Quizá alguien pudiera pensar, pues que somos una iglesia muy humilde, somos una iglesia sin fuerza, no tenemos mucha influencia, no somos licenciados ni ingenieros, pero tenemos un mensaje poderoso que nadie más tiene. Y es el poder del Evangelio de Cristo. Así que no se avergüence de ese mensaje. Un día cambió el rumbo de nuestras vidas ese mensaje, ¿o no? ¿O siguen aquí igual? ¿Siguen aquí presos del pecado? ¿Siguen aquí en el camino del infierno o tienen una esperanza del cielo? Una esperanza gloriosa, un cambio de vida, un poder que antes no tenían. Bueno, no se avergüence de ese mensaje. Alabo a Dios por el día en que la luz gloriosa del Evangelio brilló en mi corazón. Qué bueno que me rescató de la maldición del pecado, encendiendo Dios la luz en mi alma. Estaba llena de tinieblas y de oscuridad, pero Él encendió la luz en mi alma. Bendigan su nombre todos los que han sido rescatados por su sangre. Bendigan su nombre y glorifiquen y testifiquen y hablen acerca del poder transformador del Evangelio, sin temor. Hermanos, el mundo nunca va a entender nuestro mensaje. No lo van a entender. No van a entender a nuestro Salvador. Nunca podrán comprender las vidas que vivimos en Cristo. Nunca podrán comprender las razones por las que somos como somos en el Señor. Todo lo que podemos hacer es vivir para Jesús, estar con Jesús, predicar su evangelio y alabarlo.
Es posible que la gente nunca lo quiera o nunca lo entienda, pero ¿sabe qué? Habrá cosas que no van a poder negar. Así que vayamos con confianza y seamos voceros del Evangelio del Señor al mundo perdido. Muchas gracias, dejo el lugar. Oh bondad tan infinita hacia el mundo pecador. La Iglesia de Cristo en Rivera Luna le invita a sus actividades los domingos a las 10 de la mañana. Estamos ubicados en el número 3331, esquina con Rivera y Luna, en El Paso, Texas, 79905. Todos serán bienvenidos. De salud, solo en él hallaré